leer la palabra de Dios en San Lucas, capítulo 10, verso 38. Lucas 10, capítulo 10, verso 38, son 38 al 42. Amén. Es así la palabra de Dios. El tema a predicar esta noche se llama Una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria, y es un momento en tu presencia. Gloria al Señor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía, Lucas 10, versículo 38 al 42. Vuelvo y repito, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria al Señor. Un texto hermoso, un texto maravilloso que vemos aquí en la palabra de Dios, donde nos cuenta una visita que hizo el Señor Jesucristo a una casa donde unos amigos, porque el Señor cuando estaba aquí en la tierra tenía amigos, si usted no lo sabía, tenía amigos, además de sus discípulos, Él tenía conocidos, porque el Señor vivió una vida terrenal normal, como de cualquier ser humano, una vida secular. Ayudaba a su padre, putativo, como podemos decir, en su trabajo. Él tenía su vida normal de niño, de joven, de adolescente y de adulto, hasta que cumplió los 30 años, que comenzó su ministerio. El Señor tenía una vida normal, tenía amigos, tenía conocidos, y de pronto la mayoría de las personas miran al Señor Jesucristo como alguien allá aislado, como una persona por allá, lo más lejano posible. No, el Señor era una persona. ¿Cómo será tan normal el Señor y tan guardando las proporciones insignificantes humanamente hablando, que iba a pensar que ese podía ser el profeta de Dios, que iba a ser el Mesías, o que iba a ser un rey, o que nadie? El Señor pasaba desapercibido por toda la aldea de Galilea o de Judea, o por donde caminaba el Señor. Era una persona común y corriente, pero Él tenía amigos, Él se relacionaba, Él iba a fiestas, pero no malinterprete, no iba a fiestas a bailar, ni a tomar, ni a rumbear. Él iba a visitar a los amigos donde lo invitaban. Él iba. Él no es como lo pintan en las películas, una persona seria, así. No, el Señor era una persona normal, en la condición humana, porque eso fue lo que vino a hacer Él, a vestirse de humano, para hacer las cosas de los humanos, para ser tentado como los humanos, pero sin pecado. Así es, sin pecado. Así que Él precisamente hizo ese milagro de convertirse en carne, el Hijo de Dios, para enseñarnos eso, a hacer su trabajo y a convertirse como un humano, a ser como un humano normal. Así que no tengamos esa idea de que el Señor era un aislado por allá, no. Cuando Él comenzó su ministerio lo hizo serio, y le hablaba a sus discípulos como lo tenía que hacer, como que ya estaba trabajando en lo que Él vino a hacer, pero anteriormente una vida normal. Así que el Señor fue a visitar a unos amigos, la familia de Lázaro, María, Marta y su amigo Lázaro. Dice la Biblia que ellos eran amigos, ¿cierto? La Biblia dice que ellos eran amigos, conocidos y todo, y el Señor les amaba mucho. Así que Marta, María y Lázaro esperaban esa gran visita en esa casa, y de hecho llegó el Señor, y apenas que el Señor entró a esa casa, se sentó, una de las hermanas de Lázaro, María, se postró a los pies de Dios, del Señor Jesús, a escuchar todo lo que el Señor decía. Mientras tanto, la otra, Marta, estaba atareada en su casa, haciendo las labores, los quehaceres diarios de su casa, lavando chismes para hacerle la comida al Señor, lavando el trapero porque iba a trapear la casa, porque el Señor estaba en la casa,
y de pronto preparar también la comida porque el Señor iba a comer con ellos. Todo lo estaba haciendo porque estaba el Señor Jesús ahí, ¿cierto? Además, esa era la obligación de ella siempre, todos los días. En la Biblia, vean, en dos textos de la Biblia menciona que siempre Marta estaba haciendo algo de labor en la casa. Ella siempre paraba atareada, paraba ocupada, haciendo cosas. Y tan es así que el Señor Jesús estaba en la casa y ella no se dio cuenta, o sí sabía que estaba haciendo, pero no se percató que el que estaba ahí era el Señor Jesucristo. Estaba tan distraída en sus cosas, en sus quehaceres, que tuvo en poco que el que estaba sentado con su hermana era el mismo Señor Jesús. Así que viendo a la hermana como, uy, pero yo matándome aquí, haciendo esto, y la otra hablando y que con el Señor, ahora sí pues, oye Señor, ¿no te da cuidado que yo aquí estoy atareada, sudando Señor, matándome aquí Señor, atendiendo esta casa, y mi hermana ahí, Señor, dile que me ayude, dile que me ayude. Señor, dile que me ayude, ¿no te da cuidado? Y dice, Marta, Dios mío, yo me imagino al Señor en ese cuadro, porque uno tiene que imaginarse las cosas que dice el Señor aquí, los acontecimientos. Yo me imagino el cuadro y al Señor mirándolo así como con, pobrecita esa mujer, ¿eh? Marta, turbada, afanada y turbada estás. Óyeme, María ha escogido la mejor parte y esa parte no le será quitada. Ella escogió la mejor parte. María se sentó, apenas que él llegó, se postró a los pies del Señor. Ella utilizó el sentido común, abrió sus sentidos espirituales y sabía quién era el que estaba sentado frente de ella, el autor de la vida. Estaba el Señor Jesucristo sentada y la otra distraída no tuvo en cuenta eso. De tanta era la distracción, de tanta era la ocupación, que se había olvidado que el que estaba ahí era quien 2 años más tarde se iba a inclinar en una cruz, lo iban a colgar y iba a morir por sus pecados. Y que en otro acontecimiento más adelante, cuando ya tenían una amistad más profunda, esa misma pareja de hermanas mandaron a buscar al Señor Jesucristo, que estaba por ahí enseñando en otro lugar, a mandarlo a llamar para decirle que su hermano Lázaro estaba enfermo de muerte. ¿Cierto? Si quiere lo leemos, o lo leen ustedes en su casa para no alargar, eso está en Juan 11. Ellos mandaron a llamar al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo con los emisarios le dice, tranquilo, yo sé, yo voy más lueguito, o le dijeron la razón y el tipo se devolvió y los discípulos del Señor, pero no, tranquilo, Lázaro duerme, tranquilo, no se preocupen, estoy hablando yo parafraseo, pero esto está en la palabra de Dios, así que no se preocupen. Nuestro amigo Lázaro está durmiendo, Señor, pero si él duerme sanará, así dice la Biblia, si él duerme sanará, pero no estaba hablando de dormir del sueño que nosotros tenemos, sino que ya Lázaro había muerto, ya él sabía, porque el Señor todo lo conoce todos los corazones, todos los pensamientos, todo lo escudriña, así que ya Lázaro había muerto, así que él no se preocupó, él siguió haciendo lo que estaba haciendo y se fue, bueno, ahora sí, vamos para donde Lázaro a despertarlo, y se fueron. Cuando llegaron encontró el llanto, encontró el dolor y las hermanas llorando. Señor, si estuvieras aquí, él no hubiera muerto, mi hermano no se hubiera muerto. Si tú estuvieras aquí, sí, está bien, cálmense. ¿Qué pasó? No, que mi hermano murió ya es de 4 días y ya ayer. Está bien, no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios. El mismo Señor, ese Señor que los había visitado y que ellos reconocían que si hubiera estado ahí, hubiera resucitado, o por lo menos su hermano Lázaro no hubiera muerto porque lo había cenado. Pero él dice, no, pero es que esto es necesario que suceda para que crean, Y estándole, ustedes conocen en el acontecimiento que pasó, que el Señor llegó a la puerta de la tumba, mandó a quitar la piedra, mandó a llamar a Lázaro y Lázaro salió envuelto en un sudario. Así que hubo un milagro de parte del Señor. Esa misma familia que estaba disfrutando de los beneficios de estar caminando con el Señor Jesucristo. Porque nosotros cuando caminamos con el Señor Jesucristo, automáticamente adquirimos beneficios de Dios sin que nosotros le pidamos. Tenemos muchas cosas con Dios, automáticamente, aunque usted no lo crea, sin necesidad de pedirle, porque Él lleva el control de nuestras vidas. Y Él mire que Él le dijo, oye, pero ¿por qué se desesperan? Si me conocen, si somos amigos. Y hoy en día, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, hay 2 tipos de personas, las Marta y las María.
¿cierto? En la iglesia, que es lo más triste, porque el hombre natural que no conoce a Dios, él vive en sus afanes, en sus tareas diarias. Él vive en su afán de tener, de obtener, de cumplirle al mundo, de cumplirle con las responsabilidades que tiene, y a veces vive su vida sin pensar, sin saber de pronto, o si lo sabe se las tira de loco y no sabe que hay una persona que necesita que lo adoren, porque Dios necesita, eso es una necesidad, es la única necesidad que yo conozco de Dios. La necesidad que tiene Dios es que el hombre le adore, que el hombre le alabe y que el hombre le ame. Esa es la necesidad de Dios. Dios no necesita nada, ojo, no necesita nada, pero Él, como es amor, como no sabe cómo hacer para brindar todo ese amor, Él lo que quiere es eso, que las personas lleguen a Él por amor propio, que todo el mundo se arrepienta, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Hay mucha gente distraída, en el mundo. No, yo no digo el del mundo o el que no conoce a Dios. Yo hablo, o el Señor habla, de las personas que conocemos a Dios, de las personas que caminamos con Dios, de las personas que nos hemos sumergido a las aguas por Dios, de las personas que hemos visto milagros de Dios en nuestra vida, y a veces caminamos por la vida sin saber que Él está ahí detrás de nosotros, señalando, tratando de alcanzarnos, tratando de tocarnos la espalda y decir: hey, yo estoy aquí al lado tuyo. Mira, nosotros salimos a veces de la casa, salimos tempranito, los que tienen trabajo, los que hacen esto, salimos tan temprano, afanados a hacer nuestras labores, a hacer nuestras tareas diarias. A veces a algunos se nos olvida de pronto decirle: gracias a Dios por este día, gracias Señor por permitirme respirar hoy, gracias Señor por este desayuno que me voy a comer. Y a veces salimos, se nos olvida eso. Cuando vamos en el bus: ay, no oré esta mañana, Dios mío, Señor, perdóname. Y cuando llegamos al trabajo, en el trabajo seguimos con nuestras labores y el Señor ahí al lado de nosotros. Yo me imagino eso, o yo me imagino al Señor Jesús. Y una persona, Él quiere hablar con esa persona, y esa persona sabe que está ahí, porque nosotros sabemos que Dios está al lado de nosotros y lo ignoramos. Eso es feo cuando uno es ignorado, hermano. Eso es feo cuando uno es ignorado. Si usted se da cuenta, cuando uno le habla a alguna persona que quiere, o un hijo, el hijo, porque tenga rabia, el hijo le da la espalda al papá y el papá quiere estar atrás de él, pero eso duele. Uno como padre, como humano, a uno le duelen esos desprecios. Imagínese al Señor cuando una persona está tan ocupada que no se da cuenta que Él está ahí al lado. Y una cosa es necesaria, una cosa, María la tomó y no le fue quitada. ¿Sabe qué? Nosotros en la vida tenemos una lista de prioridades, y el número 1 es Dios, el número 2 es Dios, el número 3 es Dios. En el transcurrir del día, en la mañana, es Dios mi primera prioridad. En el mediodía es Dios, y cuando me vaya a acostar es Dios. Porque Dios es nuestra primera prioridad. ¿Sabe qué? Usted conoció a su pareja, a su novio cuando eran tiempos. Ustedes los parejas, los esposos, aquí los novios, cuando comenzaron con su pareja, usted tenía que conocerla primero. Usted tenía que hablarle y que ella le hablara a usted para poder conocerla, ¿cierto? Porque si se iba a casar con esa persona, usted tiene que conocerla. Usted no se va a casar con un desconocido, ¿cierto? Así pasa con nosotros, con Dios. Muchas personas leen la Biblia, van a la iglesia, hacen, oran y esto, pero no conocen a Dios. No lo conocen. Conocer a Dios no es leer la Biblia solamente, porque mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Tan es así que la leen, no entienden lo que están haciendo, ni lo que están diciendo, ni lo que están oyendo, ni lo que está escrito ahí, porque están haciendo lo contrario a lo que está aquí. Eso quiere decir que no la entienden y no la hacen. O no la entienden, o no la quieren hacer, o se las tiran de él, o no sé, pero no conocen a Dios. Porque una persona, cuando conoce a alguien, sabe a qué atenerse con ese alguien. Y yo, siendo hombre aquí, si yo tengo una novia, yo sé que esa muchacha tiene una reputación toda rara, yo no me voy a meter con esa persona, porque yo sé quién es esa persona. Así que Dios,
en la Biblia nos trata de amigos. Pero cuando Dios trata a una persona de amigo es porque esa persona tiene una relación íntima con Él. Una relación íntima. ¿Sabe que había en el principio, en Génesis, el capítulo, bueno, no recuerdo el texto, pero había un pedazo de la Biblia donde estaba Abraham en el encinar de Mamre y llegaron 3 personajes y uno de ellos era Dios? ¿Sí lo recuerdan? Llegó el Señor con los 2 ángeles y Abraham estaba postrado sentado ahí, y cuando Abraham lo vio, lo reconoció, imagínense, lo reconoció. Así sería la relación íntima que tenía Dios con Abraham. Y tan es así que cuando ya habían hablado y todo eso, el Señor se iba. Y cuando se iba dijo: encubriré yo a mi siervo Abraham lo que yo vengo a hacer, siendo Abraham el heredero, el portador de toda la generación que yo voy a bendecir. Encubriré yo a Abraham este secreto que yo traigo cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y cuando Abraham intervino, o sea, intercedió por su sobrino Lot, porque iba a ser destruido junto a los malos. Y cuando Abraham comenzó a decir: Señor, si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, ¿tú destruirías hasta Sodoma y Gomorra por amor a esos 50 justos? No lo destruiría por amor a 50. O sea, Señor, y si hay 40, no lo destruiría por 40. Y si hay 25, por 25 tampoco destruiría. Señor, y si hay 10, no lo destruiría por amor a esos 10. Y si hay 5, no lo destruiría por los 5. Entendió Abraham que no había nadie. O sea, el Señor estaba decidido a destruir a Sodoma y Gomorra y le estaba contando eso a Abraham, que eso no se lo contó Dios a nadie. Simplemente a alguien que tenía una relación íntima con Él y una relación de obediencia a Él. Gloria al Señor. Así que el llamado de esta noche, el llamado de esta noche es estrechar lazos íntimos con Dios. Estrechar lazos íntimos con Dios, acercarnos a Dios, porque nosotros cuando leemos la Biblia Dios nos habla, está bien, pero es necesario humillarnos ante la presencia. Muchas personas eso lo ven como algo: no tengo necesidad de postrarme ante Dios, de llorarle a Dios. Sí es necesario, sí es necesario derramar nuestra alma, sí es necesario en el diario vivir de nosotros, irnos siquiera, si estamos trabajando, irnos para el baño, porque sabe que no lo voy a decir para la gloria mía, y eso yo lo hacía. Yo me encerraba en un baño en alguna empresa donde trabajaba. Si me tocaba predicar o si me tocaba hacer esto, yo me encerraba en el baño, sacaba la pequeña Biblia y me ponía a leer y me ponía a orar en el baño. Y yo sentía la presencia de Dios en ese baño. Gloria al Señor, porque Dios está en todas partes y Él se manifiesta cuando alguien abre su corazón y comienza a alabarle y a glorificarlo. No importa el lugar, en la calle donde usted vaya caminando, Él está ahí con usted. Y si usted abre su corazón en ese momento, eso es una relación íntima, eso es un momento íntimo. No tiene que irse por allá ni por allá. El mismo Señor ponía ese ejemplo cuando estaba con sus discípulos. Él estaba en la orilla del mar, Él despachó a los discípulos: vayan adelante, mientras yo voy, subo y lloro. El mismo Señor nos daba ese ejemplo. Él buscaba lugares y se apartaba un momentico en sus labores que hacía, se apartaba un momentico, subía al monte y se arrodillaba a orar a su Padre. Buscaba la oportunidad de tener una comunión íntima con el Señor. A veces se levantaba de muy de mañana y también se acercaba a la presencia de Dios. Eso lo hacía el mismo Señor. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Que todos los días recibimos favores de Dios. Todos los días recibimos la bendición de respirar, de tener, inmerecidamente o merecidamente. Dios siempre está al lado de nosotros, bendiciéndonos y ayudándonos. Y qué lindo sería que nosotros le pagáramos o le retribuyéramos con nuestro amor propio, con nuestra vida propia, inclinarnos a sus pies, gloria al Señor, y derramar ese perfume de santidad, de agradarle. No un perfume físico, pero sí un perfume, un olor grato con nuestra vida. Gloria a Dios. En otro pasaje de la Biblia, el mismo Señor va a visitar a un tal Simón el leproso.
Y había una mujer, cuando Simón le abrió la puerta, el Señor se sentó y inmediatamente aquella mujer sacó un perfume de nardo. Y se postró y se lo derramó al Señor. En otra ocasión, la mujer lloraba en los pies del Señor y con su cabello lo enjugaba, lo secaba. Y el Simón el leproso era uno de esos leprosos que el Señor había sanado. Era uno de los que había recibido el favor de Dios. ¿Y sabe qué hizo Simón? En vez de hacer la misma actitud de la mujer, lo que hizo fue cavilar. Lo que hizo fue cavilar. Si este hombre fuera profeta, supiera qué clase de mujer es la que está inclinada a él y la que le está besando los pies. Si este hombre lo estaba diciendo mentalmente, cavilándolo mentalmente, pero como el Señor lo conoce todo, le dije: Simón, desde que yo llegué a tu casa, tú no me has brindado ni un vasito de agua. Y esta mujer, desde que llegó, está postrada. No me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer, con sus lágrimas, los está lavando. ¿Cierto? Porque al que mucho se le perdona, más ama. Al que más se le perdona, más ama. Al que menos se le perdona, no ama casi. Ese es uno de los textos también que en la palabra de Dios identifica a un cierto tipo de personas como con otro tipo de personas. A veces juzgamos al que viene de allá todo maltrecho, drogadicto y esto y lo otro, y el Señor lo transforma. A veces la gente no entiende por qué ciertos predicadores, ciertas personas que dan testimonios ahí, cuando dan su testimonio dicen: a fregarlo, después que era esto y lo otro, ahora hay que predicador, ahora hay que hermano, ahora hay que con la Biblia bajo el brazo. Ellos no entienden qué pasa ahí, pero uno sí entiende. Yo viví una de esas experiencias. ¿Y qué puedo hacer yo? Tengo que entregar mi vida a Dios. Tengo que devolverle de alguna u otra manera todo lo que Dios hizo en mi vida. Y sí, él era malo, él era otro, y se le entregó a Dios con una devoción, mejor dicho, con su alma, porque el que más se le perdona, más ama. Y en cambio los justos, no, yo no tengo necesidad de estar en una iglesia, yo no tengo necesidad de estar esto y lo otro, porque se creen los puritanos del mundo, los puritanos de la vida, cuando todos necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque como dicen Romanos, no hay justo ni aún uno, ni siquiera uno, pues todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Así que no hay justo que puede decir: yo no necesito de Dios, porque sí necesitamos de Dios, porque sí necesitamos postrarnos a la presencia de Dios, porque sí necesitamos conocer los secretos de Dios. ¿Y dónde se conocen los secretos de Dios? En la intimidad con Dios. A veces nos conformamos con leer la Biblia nada más y buscar en internet. A veces, sí, a veces. Yo lo he hecho también. Y a veces no creemos que Dios en la comunión revela por su palabra, en el caminar, meditando, caminando por donde usted vaya, Dios muestra, porque Dios tiene multiformes maneras de explicarte la palabra o de mostrarte la palabra, porque Él es Dios. Nosotros no podemos limitar a Dios en el concepto plano físico de cómo debe actuar Él, no, en la multiforma de Dios, en la grandeza de Dios, en la eternidad de Dios. Tiene multitud de formas para poderse manifestar y para que una persona entienda su palabra. No pongamos parámetros a la palabra de Dios. Dios en la intimidad revela, Dios en la intimidad bendice, Dios en la intimidad. Mire lo que pasó con David. David era un hombre que siempre estaba en la presencia de Dios. Estaba con las ovejas y estaba con su arpa, le cantaba al Señor, porque todos estos salmos que escribió David, los escribió en pleno trabajo, en pleno campo, llevando las ovejas. Él lo hizo, todo lo que decía David, los cánticos, los hizo mientras trabajaba. Porque era un placer para David estar siempre glorificando a Dios, alabándole, cantándolo, creando salmos, porque el Espíritu que estaba en David lo hacía hacer todas estas cosas, porque el Espíritu de Dios hacía que David lo anhelara celosamente. Gloria al Señor. De ese Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama
oh Dios, el alma mía. Aleluya, David era un necesitado de Dios. Él siempre sentía esa hambre, esa sed de estar en la presencia de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mire esas palabras, ¿cuándo vendré? O sea, tenía una ansiedad, tenía un hambre, unas ganas siempre de estar en la presencia de Dios. Y no era empujado, vete para el culto, no era empujado, lee la Biblia. No, él lo hacía porque él amaba a Dios, porque su alma la anhelaba, gloria a Dios. El Salmo 63 creo que dice también, Dios mío, eres tú. Él no dice, esta tardecita que salí de madrugada te buscaré. Dice, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. Sí vio el conocimiento que tenía este hombre del Señor, de David. Y no tanto eso, el hambre que tenía de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Porque mejor es estar un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Todos estos salmos fueron escritos por él, o por el salmista Asaf, o por el salmista Almir, no recuerdo el nombre, pero eran hombres que durante su trabajo como músicos glorificaban a Dios. Así que nosotros no tenemos excusas para tener intimidad con Dios, porque Dios en los secretos revela. Porque Dios en lo secreto te bendice para que lo público se haga viral, para que te vean que eres un bendecido de Dios. Pero no, como yo siempre digo, no alardeando que eres de Dios, porque en lo secreto Dios bendice, gloria al Señor. Porque nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, simplemente la gracia de Dios sobre nuestras vidas es lo que hace florecer la gloria de Dios cuando le buscamos. Hay un dicho que dice, más oración, más poder, menos oración, menos poder. Sí, eso no es bíblico, eso es abíblico. Abíblico no quiere decir antibíblico, sino que no está en la Biblia. Pero se aplica. Y como nos enseña nuestro pastor, no es necesario estar arrodillado en el trabajo, no, meditar. En las meditaciones de la noche, también el mismo David decía, en las meditaciones de la noche, antes de dormir, David pensaba todo lo que había hecho en el día. Y todas las señoras, hoy me defendiste del oso, hoy me defendiste del león, Señor. El día que David le tocó enfrentarse al gigante Goliat, lo primero que dijo fue, yo soy joven y pastoreo ovejas, y cuando venía el león y cuando venía el oso, yo mismo salía y lo enfrentaba y lo destruía, porque Jehová estaba conmigo. Y a este gigante hoy también el Señor me lo va a entregar, porque Jehová me lo va a entregar en mis manos, y Él será alimento de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, porque Él sabía con quién caminaba, gloria al Señor. Todo eso lo hacía David en la intimidad con Dios, trabajando donde esté. Utilizaba el tiempo, utilizaba cualquier descuido y se ponía a hablar con Dios. Se ponía a hablar con Dios. Y Dios, cuando usted le habla, cuando usted lo mima como padre, Él derrama bendición, pero grandes bendiciones. Y yo no estoy limitándome a la bendición esta, la bendición y la prosperidad, porque Dios prospera espiritualmente también, sin necesidad de dinero. Un cristiano prosperado espiritualmente, un cristiano firme que sabe en quién ha creído, que aunque no tenga esto y lo otro, él sigue caminando con Dios porque sabe quién está caminando con él. Eso es la prosperidad espiritual. Por ahí predican prosperidad monetaria, pero aquí no se predica eso. Es más, Dios no quiere que se predique eso, porque nuestro reino es de los cielos, no de la tierra. Gloria al Señor. Por eso Él condena al asalariado, el que persigue, el que maltrata a las ovejas, al que no le importa nada qué le pasa a esta oveja y la otra, porque es un asalariado y las mantiene contentas, hablándole lo que les gusta escuchar, porque Él las alimentan. Porque Él, en vez de alimentar a la oveja lo alimenta a Él. La oveja se está muriendo, a Él no le importa, Él está recibiendo.
Él está recibiendo la lana de ellas. Ese es el asalariado y ladrón. Ese es el ladrón. El que llega, le roba la tranquilidad a las ovejas. El que llega y las maltrata. El que llega y las descuida a cambio de unos cuantos pesos. Ese es el asalariado del que habla el Señor en Juan 10. Y lo dice el mismo Señor. Gloria a Dios. Él es el buen pastor. Él es nuestro pastor. Él es quien nos guía. Nosotros tenemos un pastor que es guiado por el pastor de los pastores o el príncipe de los pastores, el que le da la sabiduría a ese pastor, pero Él es nuestro pastor. Y mientras nosotros estemos con Él, nada nos va a faltar. Gloria a Dios. La tranquilidad no la da el dinero, la tranquilidad la da Jesucristo en la intimidad con Él. Gloria al Señor. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Como decía el coro que estábamos cantando, a tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego todo lo que soy. Aleluya. Cuando iban caminando los dos muchachos por el camino de Emaús, el Señor les iba, ellos no sabían ni quién era el Señor, para que se fíe cómo es la vida. Así pasa. Y vamos por ahí distraídos, no sabemos que el Señor está atrás de nosotros, al lado de nosotros hablándonos, ¿cierto? Y él le decía, ¿qué pláticas son esas que no sabes tú, que eres forastero, que no sabes lo que está pasando del nazareno ese que murió, que murió en la cruz? ¿De dónde eres? ¿Estás desentendido? Ya, no, es que yo los oigo platicar. Pero cuando ya iban llegando, él hizo como que se iba a pasar de largo. Y yo, oye, ven acá, quédate con nosotros esta noche. Sin conocer quién era el que estaba con ellos, de pronto el Señor se les revela. ¿Y sabe qué dijeron cuando el Señor se les reveló? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? No ardía, no había algo ahí en el pecho de nosotros cuando este hombre hablaba. Era desconocido, pero es que la voz de Dios en nuestra vida es como un bálsamo. Es como un bálsamo. La voz de Dios en nuestra vida es como un ungüento a nuestro alma, a nuestro espíritu. Su palabra es dulce como la miel. María escogió la mejor parte y no le fue quitada. Marta atribulada, y el Señor la miraba. Al Señor de pronto se compadeció de ella. Había una niña en su casa sentadita viendo televisión y la mamá afanada, buscando lo que era, buscando el recibo, y cogiendo rabia, y la niñita se le acercó. Mami, espérate un momento, déjame tranquila que estoy buscando. Mami, espérate que no me molestes ahora porque estoy desesperada y esto y lo otro. Cuando se calmó, la niña fue al armario y dice, mami, mira, yo te estoy diciendo que aquí está el recibo, pero tú no me dejaste. No me dejaste. Así somos a veces. Dios está ahí tratando. Oye, cálmate. Ay, Señor, pero esto y lo otro, Dios mío. Yo tuve una conversación con mi pastor hoy. Él me entendió. Él sabe por qué lo dije. Pero mi condición no es por lo que le estaba pasando a esa muchacha. Yo simplemente expresé. Pero a veces estamos tan atareados, tan angustiados por esto y lo otro, porque queremos quedarle bien a nuestros jefes, al mundo, a las personas que están alrededor de nosotros, porque los vemos y queremos ser vistos como personas fieles a la causa. Así queremos ser vistos en el mundo. Pero detrás de esa línea, en otra dimensión, está el Rey del universo esperando siquiera un minuto de tu vida para que te le arrodilles, te le postres y le digas, gracias Señor por este día. Un minuto siquiera, 5 minutos, media hora.
de 24 horas que tiene el día. A veces somos tan mezquinos con Dios, somos tan miserables con Dios, que no somos capaces de reconocer siquiera media hora de oración con Él y darle nuestra vida, derramarle una lágrima en los pies de Cristo, y no lágrima de dolor, sino de agradecimiento, porque de agradecimiento también se llora. Si usted no lo sabía, yo soy de esos que lloro con cualquier cosita, y cuando me acuerdo de que Dios me hizo esto o que Dios me regaló esto, yo lloro en la presencia de Dios, porque en el momento menos esperado recibí esto y lo otro. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Dios. Dios. Y tenemos todo. Tenemos una vida agradable, pero todo eso es gracias a Dios. Todo eso es gracias a Dios. Esta noche yo los invito, si no lo hemos hecho, a hacerlo. Que nuestra primera prioridad sea el Señor. Cuando las vírgenes estaban sentadas esperando al Señor, mire lo que dice la Biblia: eran 10 vírgenes, o sea, eran 10 cristianos, y las 10 vírgenes tenían 10 lámparas. Ahí no dice que habían 5 que tenían lámparas y 5 que no tenían, no, todas tenían lámparas, y todas tenían aceite. Y a unas 5, a unas 10, esperando que llegara el novio, dice la Biblia que se quedaron dormidas, no 5, se quedaron dormidas las 10. Las 10 se durmieron. Porque a veces predican, no, que 5 se quedaron velando y las otras 5, no, se durmieron las 10. Pero habían 5 que estaban mejor equiparadas que las otras 5. Hay unas 5 que tenían un poquito de aceite, tenían poquito, pero no tenían de repuesto. Habían otras 5 que tenían la lámpara con aceite también escaso, pero tenían una reserva. Tenían otro poquito, que en caso tal se les apagara la lámpara, ellas abastecían y esa lámpara se iluminaba. Ellas estaban velando. Eso significa velar, estar pendiente. No significa estar toda la noche con el ojo pelado, porque se le mueren las neuronas. Eso es velar. Velar es estar apercibido de una situación o de otra cosa. Eso es velar. No es vigilia, no, o sea, yo no le veo sentido a eso. Aunque las vigilias son buenas, nosotros podemos hacer una vigilia. Claro, un día establecido, vamos a regalarle esta noche al Señor, no lo podemos hacer, pastor, sí lo podemos hacer, pastor, pero no como un dogma, no porque el Señor te va a bendecir porque toda la noche con el ojo, pero algunos van a dormirse, algunos ni entienden que van a hacer una vigilia. Y le llaman vigilia. Pero velar no es eso. Velar es estar apercibido, estar pendiente. Y mire lo que dice. Estaban las 10. Cuando vino el Señor, cuando llegó el novio, las 5 que no tenían aceite se dieron cuenta que se les estaba apagando la lámpara. Le pidieron un poquito a las demás. No, nosotros no les podemos dar porque se nos acaba a nosotros también. Entonces vamos a quedar aquí. Vayan al tendero y que les venda aceite. Fueron corriendo, pero cuando ya vinieron, el Señor vino, se abrió la puerta y entraron esas 5 a las bodas. A las bodas. Y las otras 5, ábrenos, Señor, ábrenos. ¿Y sabe qué les dijo el Señor? No os conozco. No las echó al infierno como por ahí predican. No las echó al infierno. Estaban, como dice la Biblia, en las tinieblas de afuera. La palabra de Dios es clara. Hay gente que manda al infierno a todo el mundo enseguida ahí porque las tinieblas de afuera no es un lugar, no es el infierno. Es una posición en el reino de los cielos. Más adelante vamos a hacer una introducción sobre este tema, porque es que no podemos estar mandando al infierno a todo el mundo. No podemos estar mandando al infierno a todo el mundo. La comunión con Dios hizo, y la preparación que esas 5
buenas vírgenes entraran. ¿Sabe qué es una virgen? Es una persona que no ha conocido varón, que por su condición de virgen no tiene pecado, es una persona mansa. Si hay 10 vírgenes y 5 se quedaron, esas son vírgenes también, o sea que no tenían, cierto, la contaminación, pero se quedaron afuera. No entraron a la fiesta. En otro pasaje de la Biblia menciona que alguien estaba allá en el reino de los cielos y estaba cobrado, ¿cierto? ¿Se acuerdan? No estaba vestido de ¿qué? De boda, pero estaba en el reino de los cielos, ¿cierto? Y ese tipo no fue para el infierno, no. Se quedó en las tinieblas de afuera. Y dice la Biblia que ahí es el lloro y el crujir de dientes. No es el infierno. El lloro y el crujir de... ¿Sabe qué es el crujir de dientes? Cuando usted tiene envidia, es así. Eso es crujir de dientes. Estoy haciéndolo figuradamente aquí para que me entienda un poquito qué es el lloro y el crujir de dientes. Es cuando usted trina los dientes de rabia. Eso es lo que dice. Ascuas en la cabeza. La Biblia dice, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Es cuando la persona se pone roja, porque las ascuas son brasas de carbón. Cuando dice la Biblia, ascuas en su cabeza amontonará, o sea que le da rabia, vergüenza y se pone roja. Esas son las terminologías en la Biblia que nosotros tenemos que estudiar, hermanos, y aprender para poder interpretar y enseñar las cosas como son en la palabra de Dios. Así que esas vírgenes, por falta de conocimiento, se quedaron afuera. Ahora aquí nos podemos meter en un grupo. ¿A qué perteneceré yo? ¿A las 5 estas o a las 5 estas? ¿O qué seré yo? ¿Una María o una Marta? Pero sí hay una cosa que tenemos que hacer, y es escoger la mejor parte. Y usted sabe cuál es la mejor parte. Así que esta noche yo los invito en el nombre de Jesús a que pongamos en práctica la palabra de Dios, que nos sirva de lumbrera, que nos sirva de lámpara, y que a las cosas hay que darle la posición que se merece. Y sabe que aquí en la tierra no hay nada que se ponga superior a Dios. No hay nada que se ponga de primero que Dios, porque Dios es la cabeza de toda potestad, de todo. Dios es el primero y Dios es el último. O sea que en medio de eso no hay nada, porque Él es el alfa y omega, el principio y el fin. No dice alfa, beta, epsilon, no, alfa y omega. O sea que Él es todo en todo. Y tenemos que darle esa posición en nuestra vida. Que Él sea el rey de nuestro corazón, que Él sea el primero en nuestro corazón. Por sobre hijo, por sobre trabajo, por sobre jefe, por sobre responsabilidad. Dios es primero, gloria al Señor. Y a veces estamos afanados y distraídos. Y Dios está hablando. Y Dios está hablando porque este mundo está distraído. La gente anda afanada, la gente anda distraída. El que no conoce a Dios se las tira de loco para no seguir conociendo a Dios. Y el que supuestamente conoce a Dios se las tira de loco para vivir disfrazadamente en el mundo y en la iglesia, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, haciendo cosas que Dios tiene por poco. Y le estamos dando el último lugar a Dios. Y no es fanatismo, y no es que yo sea hablador, y no es que yo sea, que exigente, porque Dios es así, exigente para las cosas de Él. El reino de los cielos no lo va a heredar cualquier cosa. El reino de los cielos lo van a heredar las personas que son amigas de Dios, que son conocidos de Dios, porque es que va a haber una boda, y a esa boda va a entrar la persona que sea conocida por Dios. No un cristiano que tiene la Biblia de lujo, no un cristiano que hace lo que le da la gana con su vida, no, un cristiano que tenga pleno conocimiento de quién es Él y qué está haciendo y qué tarea tiene en la vida para poder agradar a Dios y para poder entrar al reino de los cielos. No es de cualquier manera. Dios es el primero y Dios es el último, gloria al Señor. Así que Dios le dejó este mensaje, me lo dejó a mí y se lo dejó a usted, para que usted o lo coja, lo atesore o lo tire a la basura. Pero Dios está hablando en esta noche. Él es el número 1, gloria al Señor.
Hasta aquí les dejo la palabra del Señor.